Aquí estamos de nuevo, listos para compartir la palabra del Señor. Que Dios me ayude, que sea un vaso para exponer su palabra, un canal de bendición, un instrumento, solamente para la honra y gloria del Señor. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 52, 13 y 53, 12, encontramos el clima de los poemas del siervo. Policarpo, uno de los padres de la iglesia de Esmirna, llamó a esa sección el martilogio de oro del Antiguo Testamento, cenit de la profecía mesiánica. Se refiere a los sufrimientos y a la obra del Mesías más extensamente que cualquier otro pasaje del Antiguo Testamento. Es citado directamente 7 veces en el Nuevo Testamento y se alude a él otras 12 veces más. El poema del siervo sufriente es el tema que quiero compartir ahora con ustedes, siempre con la ayuda del Señor. El corazón de Isaías 53 es el más hermoso que podemos encontrar en las Escrituras. Y es en el corazón de Isaías, ¿verdad? Es el Mesías siervo en sus sufrimientos y gloria. Al contemplar la expresión, mi siervo, estemos conscientes de que estamos viendo al Rey de Gloria en la forma de un siervo, y al hacerlo así, que seamos transformados a su semejanza. Y esto lo vemos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18. Aquí en este libro, aquí se encuentran por lo menos 5 estrofas, cada una de las cuales está constituida por 3 versículos, fácilmente reconocibles. Las estrofas están centradas en los siguientes temas de desarrollo. Por ejemplo, el siervo exaltado, lo vemos del capítulo 52, del 13 al 15. El siervo despreciado, ya nos pasamos al capítulo 53, del primer versículo al 3. El siervo herido, 53, del 4 al 6. El siervo moribundo, 53, del 7 al 9. Y el último, el siervo satisfecho, del 53, del 10 al 12. La primera y cuarta estrofa son como cimas montañosas que describen la gloria del siervo. Las 3 que se encuentran en el medio narran sus sufrimientos y muerte. En la primera estrofa puede observarse una miniatura del mismo modelo. La expectativa de la exaltación lo vemos ahí en el capítulo 52. También vemos el valle de la humillación y claro, el encubrimiento de la gloria en el versículo 14 y 15. Jehová inicia el poema del siervo declarándolo propiedad suya. Si usted se dio cuenta, dice ahí mi siervo, cuya misión cumpliría a cabalidad, con éxito, y por tanto será exaltado. Para expresar eso se emplean 3 expresiones en el versículo 12: engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Cada una de ellas superando a la anterior. Pueden vincularse con la resurrección, ascensión y entronización del siervo cuando haya completado su obra. Dios lo exaltó hasta lo sumo, nos dice en Filipenses 2:9. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, nos dice en Efesios 1:21. El versículo siguiente habla de su humillación y de la asombro general de la gente al ver la intensidad de su sufrimiento. Su rostro fue desfigurado hasta el punto de no ser reconocido y su cuerpo tan gravemente deformado que no parecía un ser humano. El verso final de esa primera estrofa nos hace regresar al pináculo de la gloria del siervo. Así como los judíos se asombraron por su humillación en el monte Gólgota, el monte de la calavera, las naciones gentiles se maravillarán también por la gloriosa exaltación de su segunda venida. Mientras nosotros estamos en el arrebatamiento, bendito sea el nombre del Señor en la presencia del Dios Todopoderoso. Pablo empleó las 2 últimas frases del versículo 15 con argumentación para evangelizar a los gentiles.
Pablo tenía un corazón de siervo por la gente que había tenido menos oportunidades de escuchar el Evangelio. Que nuestro interés no sea menor, porque el día del Mesías está cerca y el asombro de las naciones se aproxima velozmente, como lo estamos viendo. Veamos la segunda estrofa. O sea, pasemos a la segunda estrofa. El siervo despreciado. El rechazo del anuncio. El dolor del rechazo. La razón del rechazo. Y eso lo vemos en el capítulo 53, del versículo 1 y 12, 3. Al pasar el poema del sufrimiento del siervo a la segunda estrofa, es un futuro remanente de judíos creyentes quien hablan. Al expresar cómo trataron al Mesías siervo en su primera venida, lo ven como a quien traspasaron y lloran. Y eso lo vemos en Zacarías 12:10. Comienzan con la pregunta: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Literalmente lo que nos anunciaron. Habían sabido del siervo glorioso y de su humillación, pero la implicación es que casi nadie creyó. Habían tenido pruebas del brazo de Jehová en las señales y milagros del siervo, pero las habían rechazado. Comieron los panes y los peces y sin embargo rechazaron a quien les proporcionó el alimento. El Señor mismo les declaró que la profecía de Isaías se refería a esa incredulidad de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Juan 12, 37, 38. El brazo de Jehová se refiere a su poder salvador, a su irrupción en los asuntos humanos para redimir a su pueblo. Se emplea la frase por lo menos 10 veces para referirse a la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Por ejemplo, en Éxodo 6:6, que nos dice: os redimiré con brazo extendido. Y en Deuteronomio 5:15 nos dice: acuérdate que Jehová tu Dios te sacó de allá, ¿con qué? Con brazo extendido. Alabado sea el nombre del Señor. Ese brazo fue extendido por el Mesías siervo, pero fue rechazado. Ese rechazo se explica mejor en el versículo 2. Fue rechazado, pero no haber venido en la forma que ellos esperaban. Creían en la repentina aparición de un cedro majestuoso, pero el Mesías vino como un tierno retoño salido del resto de un árbol. La línea real de Israel había sido interrumpida desde que el último rey Joaquín fue llevado cautivo a Babilonia en el año 597 a.C. Isaías había profetizado que el Mesías vendría como un vástago del trono de Isaí, el padre de David. Pero los judíos no estaban a la espera de un tierno vástago. No creyeron que el bebé nacido en Belén pudiera ser su Mesías, y por tanto despreciaron su tierno amor y su perfección moral. Jehová vio su belleza, pero su propio pueblo no. El siervo fue visto no solo como un retoño, sino además como una raíz de tierra seca. Esa es la imagen de un viñedo en estación de invierno, cuando las cepas de las vides nudosas y feas son de lo menos prometedoras por su apariencia. Israel jamás creyó que esa era la vid verdadera. Alabado sea el Señor. Juan 15:1. Ese siervo no tuvo parecer ni hermosura, que suponían características inherentes al Mesías. José fue de hermoso semblante, como también David, pero el siervo no cuadraba con los ideales humanistas del primer siglo. La belleza verdadera estaba en él, pero ellos la rechazaron. El siervo fue despreciado y rechazado, literalmente tratado con desdén. Fue tratado por los suyos como si no valiera nada. Y bien nos dice en Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando muchos se volvían atrás, Cristo preguntó a sus discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y aún estos le abandonaron en el huerto de Getsemaní. También lo abandonaron en la cruz. En realidad, hasta el Padre no lo abandonó, como muchos dicen, pero sí lo desamparó. Al siervo se le llama varón de dolores. Su vida fue de doloroso sufrimiento. También fue experimentado en quebranto o malestares. ¿Y sabe usted por qué lo desamparó? Para ampararnos a nosotros. Porque Él llevó tus pecados y los míos, que tú me estás escuchando. Todos nuestros pecados.
y los arrojó a lo más profundo de la mar y nunca más se va a acordar de ellos. Así lo dice él. Por lo tanto, podía compararse o padecerse más bien de nuestras debilidades. Sintió los efectos de la devastación del pecado. Aunque él nunca fue manchado por el pecado, el siervo fue un hombre de quebrantos y dolores. La reacción de la gente a todo eso fue negativa. De la misma manera que uno aparta sus ojos de algo repulsivo, así apartaron ellos su rostro de él. Lo despreciaron. Esto aparece 2 veces para recalcarlo al comienzo y al final del versículo. Llegaron a la conclusión de que aquel siervo carecía de verdadera importancia en sus vidas. Por ello no lo estimaron. Pasemos a ver la tercera estrofa, que es el siervo herido. Y eso lo vemos en el capítulo 53, versículo 1, es la razón humana de su sufrimiento. Y en el versículo 5, la iniciativa divina en su sufrimiento. Y el versículo 6 de ese mismo capítulo, la necesidad humana de su sufrimiento. Esa estrofa explica a la anterior. Cuando el Israel convertido al del futuro comprende su rechazo al Mesías, cuando éste vino la primera vez, había un propósito en pensando en lo que parecía ser el mayor error en la historia del mundo. Esa es la fuerza de la palabra, ciertamente, con la cual se inicia la estrofa. Sin que nadie lo esperara, fue ese despreciado de quien escondieron el rostro, quien llevó el castigo por nuestros pecados. La palabra llevó se traduce a menudo como perdonado, como en el caso del hombre bienaventurado del Salmo 32:1. Pero además de llevar nuestras enfermedades, el siervo sufrió nuestros dolores, los dolores de la desesperación y de la muerte. El siervo, varón de dolores y experimentado en quebranto, tomó sobre sí mismo nuestros sufrimientos y llevó nuestros dolores, sufrió por la carga de nuestros pecados. La segunda parte del versículo 4 menciona la incomprensión de los judíos en cuanto a su sufrimiento. Lo consideraban azotado, herido de Dios y abatido por causa de su propio pecado. Ellos pensaban que él era un quebrantador del día de reposo y también un blasfemo. Y esto lo vemos en Juan 5:18. Por lo tanto, pensaban que su muerte constituía un justo castigo de parte de Dios. ¡Qué ignorantes! ¡Qué ignorantes! El versículo 5 explica lo que ocurrió desde el punto de vista de Dios. Lejos de ser un castigo por su propio pecado, el siervo fue herido por nuestro pecado. Dios predeterminó el monte Calvario, el monte Gólgota, por causa de nuestras rebeliones, y por estas rebeliones es que el siervo fue traspasado y morido. En ninguna otra parte aparece más vívido que aquí el contraste entre el sufrimiento del siervo y nuestras bendiciones. Él llevó sobre sí la ira de Dios por la suma total de todos los pecados de toda la humanidad de este mundo. Por su sacrificio los creyentes son librados de las consecuencias eternas de sus pecados. Son sanados de la culpabilidad del pecado y tienen perfecta paz para con el Santo de Dios. Nótese las 4 declaraciones que aparecen en el versículo 5 que explican los sufrimientos del siervo. La causa de sus heridas fueron nuestras rebeliones. La causa de que él fuera molido fueron nuestros pecados. El resultado de que él fuera castigado por nuestra paz para con Dios. El resultado de sus llagas fue nuestra sanidad. Todo lo anterior, puesto junto, es solo el comienzo de la descripción de la profundidad de su sufrimiento. Sus heridas fueron más profundas que los largos clavos de los romanos. Su trituración fue más pesada que el peso de la cruz. Su castigo más severo que la muerte por crucifixión. Sus llagas por las azotes fueron más marcadas en su alma que en sus espaldas. La verdadera angustia de su sufrimiento se expresa en el versículo que sigue. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, alabado sea el nombre del Señor. Un futuro remanente de judíos creyentes, mirando retrospectivamente al siervo sufriente, hacen aquí una notable confesión de su estado pecaminoso. Admiten que, así como las ovejas siguen a su pastor, ellos han seguido al primer hombre en el pecado. O sea, el hombre es pecador por naturaleza. También reconocen que todos ellos se descarriaron como ovejas. La culpabilidad del hombre fue puesto sobre Cristo. El buen pastor pone sobre sí los pecados de las ovejas descarriadas.
El comentario que hace Pedro de ese pasaje pone de relieve el ejemplo del siervo sufriente. Así como él sufrió por quienes no lo merecían, también nosotros debemos sufrir pacientemente cuando se nos trata injustamente. Cuando nos sintamos tentados a quejarnos por nuestras pruebas en el servicio, debemos dirigir nuestra vista al monte Gólgota, al monte de la calavera. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, nos dice la Escritura. La cuarta estrofa se refiere al siervo falleciente. En el capítulo 53:7 nos dice su entrega como un cordero expiatorio. Y en el versículo 8 dice su sentencia como un veredicto injusto. Y en el versículo 9 su sepultura como un testimonio honroso. Aquí vemos al siervo sufriente haciendo el sacrificio supremo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue tratado con violencia, empujado de una parodia de juicio a otra, golpeado a puñetazos y azotado con látigos. Sin embargo, a pesar de toda esa opresión y aflicción, él jamás abrió sus labios para defenderse, ni emitió el menor quejido. Aunque fue presionado por Caifás, Pilato y Herodes, el siervo nada respondió. No exigió ningún derecho, no llamó a ningún abogado. Su silencio era la medida de su sujeción a servir, aún hasta la muerte misma. El versículo 8 muestra que la sentencia de muerte que recibió fue un veredicto injusto. Por cárcel y por juicio fue quitado. Sin el debido procedimiento legal, fue llevado precipitadamente desde el Getsemaní a 3 juicios, según él, y ejecutado. Apenas 10 horas ocurrieron durante el curso de su cárcel, entre comillas, y juicio, literalmente detención y procedimientos judiciales. Y su generación, ¿quién la contará? Estaría mejor traducirla si dijera, ¿quién de sus contemporáneos se dio cuenta? Ellos no se dieron cuenta de que lo que realmente estaba ocurriendo. No comprendieron el propósito de su muerte, no entendieron que él había sido quitado como juicio divino por el pecado. Su obra fue absolutamente mal interpretada, como ocurre con frecuencia con los siervos de Dios. Podemos hallar consuelo en la amarga experiencia que el Señor Jesucristo soportó por nosotros. El versículo 9 menciona la sepultura del siervo. Los hombres dispusieron su sepultura junto a criminales y prostitutas, mas con un rico en singular. Fue en su muerte. Dios anuló los planes de los hombres y José sepultó el cuerpo de Cristo en su propia tumba. Dios hizo eso por su siervo, porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Su vida pura lo capacitó para ser sepultado con honra. Como recompensa por su humilde sujeción a la voluntad de Dios, ese versículo es un testimonio de la impecabilidad de Cristo 7 siglos antes de venir al mundo. Veamos la última estrofa. 53, versículo 10. La satisfacción por la obra cumplida. Capítulo 53 de Isaías, versículo 11. La satisfacción de un creyente justificado. La satisfacción por una herencia merecida, 53:12. Esa última estrofa es un clímax adecuado al poema del siervo sufriente. En cuanto a la satisfacción de que él disfruta como resultado del sufrimiento obediente, es una visión de la cruz desde el trono de Dios. El tema comienza con una declaración de satisfacción por parte de Jehová por los padecimientos del siervo. No es que Jehová se alegre por la agonía del siervo, sino por el resultado de su sufrimiento. La expiación por el pecado, la ofrenda expiatoria, uno de los principales sacrificios bajo la ley levítica, hablaban de las demandas de la justicia de Dios y de la necesaria restitución por el daño hecho. Jesús fue nuestra ofrenda expiatoria al pagar Él todas las deudas que debíamos a un Dios santo por nuestro pecado. Sin duda alguna, sus sufrimientos espirituales como ofrenda por el pecado sobrepasaron a sus sufrimientos físicos a manos de los impíos. Lea con calma Levítico 5, versículo 14 al 19. En su alma hecha ofrenda por el pecado, lo que le produce satisfacción al siervo. 3 aspectos de su satisfacción aparecen resaltados aquí. En primer lugar, la satisfacción de la obra cumplida. Vea su linaje o posteridad. La mayor bendición para un hebreo era ver a sus hijos y claro a sus nietos.
y el siervo ve hijos espirituales incorporados a la familia de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor, los que hemos sido lavados con su preciosa sangre. ¡Qué predilección! En segundo lugar, vivirá por largos días más allá de su sufrimiento y muerte. Eso se cumplió con su resurrección. Él vive para siempre. Lo vemos en Apocalipsis 1:18. Luego a sus largos días Él le añade el logro victorioso de su plan. La voluntad, es decir, el plan de Jehová será en su mano prosperada. El plan de salvación de Jehová había empezado en la eternidad. Ahora, por medio del siervo, ese plan se ha cumplido. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En tercer lugar, la satisfacción del siervo proviene del regocijo que siente por haber dado luz a muchos hijos. La imagen aquí es la de los dolores de parto y del nacimiento. Así como una madre se regocija de ver a su hijo recién nacido y en su conocimiento, el siervo vio que en muchos hijos vendrían a la gloria, y él se siente satisfecho. Como siervo justo, él logró hacer justos a muchos. Como el Salvador resucitado, los declara justos, o sea, justificados, porque él llevó sus iniquidades. Ver ahora a esos antiguos pecadores hechos perfectos a la vista de un Dios santo le produce al siervo una satisfacción perfecta. Esa es una herencia bien merecida. La parte que él recibe de Jehová es el fruto de su victoria en la cruz. Por cuanto el siervo justificó a muchos, Jehová lo recompensa ahora presentándoselos como su herencia. La palabra muchos del versículo 11 es la misma palabra empleada para grandes del versículo 12. Jehová le da también al siervo las naciones como herencia, como lo vemos en el Salmo 2:8. El siervo reparte los despojos con los fuertes, o sea, los redimidos. Es decir, habiendo recibido a los creyentes como su herencia, los hace socios en su reino. Son coherederos con él, como nos dice Romanos 8:16-17. Él es nuestro hermano mayor. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Él es la rosa del Sarón, el lirio de los valles. Él es el cuarto hombre del horno de fuego. Él es la raíz de Isaí. Él es el Dios todopoderoso. Es el Shaddai en Adonai. Es el Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Así que mi hermano, regocijémonos en Él. Y usted, si lo ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, hágalo. Simplemente haga su corazón y dígale al Señor: Señor, perdóname todos mis pecados, perdóname, y hágalo de corazón. Y Él inmediatamente no le dice que lo espere, sino lo va a atender, y lo está atendiendo en este momento. Así es que pasa de ser una criatura a ser hijo de Dios, y somos siervos del Dios Altísimo. Aleluya. Gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad que me das de nuevo para exponer tu preciosa palabra. Aleluya, por este medio. Gracias, Señor, por todo. Así es que se despide de usted su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga, y hasta la próxima, si el Señor lo permite. Que Dios lo colme de bendiciones y que descanse esta noche.